Gustavo, buenos días y un saludo a todos los miembros de la mesa de Caracol. Antes de entrar en la profundidad del asunto, ¿por qué no les recordamos a los colombianos qué son los Pandora Papers y qué diferencia tienen, si es que la hay, con los Panama Papers? Muy buena pregunta, Gustavo. Mire, si en 2016 las revelaciones sobre el mundo offshore que vinieron con Panama Papers fueron como un disparo certero a la hasta entonces infranqueable fortaleza de los secretos financieros de los poderosos, ahora Pandora Papers es como un misil contra esas murallas, ¿sí? Panama Papers hablaba de una sola oficina, una sola jurisdicción, la oficina de Mossack Fonseca en Panamá. Pandora Papers habla de 14 agentes alrededor de todo el mundo. Eso muestra un poco la dimensión y por qué en esta oportunidad pues se involucraron 600 periodistas en 117 países para analizar cerca de 12 millones de registros y entender las complejidades de cómo los poderosos guardan secretos alrededor del mundo. Carlos, la pregunta es difícil de contestar porque las generalizaciones son terribles, pero pues yo cumplo con hacérsela porque sé que es lo que la gente se está preguntando en la casa. Toda persona que tiene una sociedad de estas en Panamá, en Islas Vírgenes, en Delaware, ¿está actuando de manera ilícita? ¿Está evadiendo el pago de impuestos? Mire, tener una sociedad en una jurisdicción offshore o en un paraíso fiscal de por sí no es un delito. El asunto es que estos espacios, que son una suerte de lagunas tributarias, pues tienen un alto nivel de secretismo y las atractivas ventajas tributarias que ofrecen les ayuda a los clientes a evadir impuestos, en algunos casos a lavar dinero, en algunos casos, si son dineros de origen ilícito, a esconderlo, ¿sí? Nada más recuerde, y yo creo que ahí, digamos, hay personas que han tratado de reducir las revelaciones a no, esto no es un paraíso fiscal, esto sí es un paraíso fiscal. Recuerde nada más, hace pocas semanas el país estaba hablando de todo el escándalo de Mintic y cómo una de estas empresas estaba constituida en Delaware, que técnicamente para algunas organizaciones no es un paraíso fiscal, pero precisamente ese tipo de organizaciones, en constituciones, en estos tipos de espacios fiscales, pues permiten las cosas que el país ya ha sufrido. Y por eso debería ser un tema que le interesa al ciudadano de a pie. Nada más para ponerle un ejemplo, desde Panama Papers hasta Pandora Papers, la DIAN en Colombia, que ha hecho un trabajo impresionante a través de la promoción de normalizar los activos en el exterior, o sea, activos que no habían sido declarados durante muchos años. Durante este periodo ha recogido más de 4.3 billones de pesos, eso es equivalente a $1 trillón. Es decir, que para el ciudadano de a pie hay 1 trillón de razones por las cuales esto debería importarle, porque estos recursos que no llegan a la salud, que no llegan a soportar los programas sociales de los gobiernos, el gobierno tiene que sacarlos de algún lado. Y si no lo saca de los bolsillos de los poderosos, de los bolsillos de quienes están utilizando un sistema irregular, pues lo va a sacar de cualquiera otro de los ciudadanos en el país. Carlos, habla usted de la tarea de la DIAN, que es muy valiosa, pero ¿qué tan desinflados quedaron los investigadores en Colombia cuando encontraron comprometido al director de la DIAN, a Lisandro Junco? Sí, pues el caso del director de la DIAN es un caso muy particular, lleno de contradicciones, ¿sí? Lo que encontró la investigación, que se realizó de manera conjunta en una alianza editorial entre El Espectador y Conectas, que con ellos hemos venido desarrollando múltiples trabajos de este estilo, ha sido que él creó una sociedad en Delaware y a través de una empresa que está constituida en Dubái, se constituyó una oficina en Londres y se abrió una cuenta en Chipre. El director de la DIAN ha dicho que desconoce esos documentos. Él reconoció que abrió la oficina en Delaware, que la trasladó hacia la Florida, que allí abrió una cuenta bancaria y que esta sociedad la creó junto con su esposa para un plan de estudios que tienen allí. Sin embargo, pues en las investigaciones no fue posible acceder a este registro en Florida y el señor Junco nos reportó de 2 personas que ayudaron pues en este trámite,
una de ellas la que entonces era la directora de la carrera que él piensa estudiar. Hablamos con ella y ella pues confirmó que de ninguna manera había recomendado a ninguna firma tramitadora para hacer este tipo de gestiones. Es un caso lleno de contradicciones, entre otras cosas porque la sociedad en Delaware, según los registros públicos que cualquier ciudadano hoy puede entrar a consultar, curiosamente fue inactivada por falta de pago de impuestos, ¿no? Ahora, Carlos Eduardo, lo que ha dicho el director de la DIAN y muchos que aparecen allí es que abrieron unas cuentas por fuera, pero que las registran en Colombia, pero el gran interrogante es Delaware. Para los oyentes que no saben, Delaware es un estado en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa en Delaware para que una persona quiera abrir una cuenta con plata en Delaware? Delaware es el equivalente a las sociedades como Las Vegas para los matrimonios. Puede ir en el carro, puede hacerla de manera virtual, puede hacerla de manera por interpuesta persona. Hay unas grandes facilidades para abrir sociedades, ¿sí? Cabe decir que esa es su principal actividad. De hecho es el estado del actual presidente Joe Biden, y eso pues es sabido. La declaratoria de si es o no paraíso fiscal pues es una discusión de los expertos, de los cuales, valga decir, uno de los principales expertos en este tipo de materias pues es el director de la DIAN, o sea, Lisandro Junco, ha tenido una carrera meteórica, es una persona que con su juventud pues se ha destacado precisamente por la comprensión de este tipo de operaciones offshore. Entonces pues no es ingenuo uno crear una operación en Delaware, independientemente de que no sea paraíso fiscal, pero pues se sabe que es una operación que es sencilla de abrir y que representa, digamos, un vacío en el acceso de la información. En el caso del director de la DIAN, esa sociedad, según él, fue trasladada inmediatamente hacia la Florida y allí abrió una cuenta bancaria, en fin, él da sus explicaciones al respecto. Carlos Eduardo, pero ¿es posible establecer si el director de la DIAN, además de todo eso que usted ya ha explicado y que él no niega con ciertas contradicciones, si el señor de todo eso que tiene por fuera pagó los impuestos en Colombia? O sea, ¿ustedes establecieron si el señor evadió impuestos o eso no está establecido en la investigación? La verdad, digamos, esa es una de las contradicciones que hay en este caso. Digamos, quien tiene que determinar eso, pues es la misma DIAN, ¿sí? Yo debo decir que junto con los colegas del Espectador tuvimos reuniones abiertas, tranquilas, muy generosas en cuanto a información con el señor Junco. Él nos permitió ver su declaración de impuestos, obviamente reservada, su declaración de activos en el exterior, su declaración de bienes, nos permitió también acceder a su cuenta bancaria, pero lo cierto es que de todas maneras, pese a eso, pues está la información de Dubái, está la información de Chipre, está la información de Londres, y pues ahí es un gran interrogante, ¿no? El mismo director de la DIAN, en las declaraciones que nos dio, pues él se arriesgó a especular si quizás él no pueda ser también víctima de una facturación fraudulenta que paradójicamente es parte de lo que él se dedica a perseguir, ¿sí? Pero la gran contradicción en esto, digamos, es que la reacción del director de la DIAN ha sido pues señalar la investigación del Espectador y de Conectas como un ataque y un desprestigio, y no deja de ser una gran contradicción porque Panama Papers, Pandora Papers, Paradise Papers, Bahamas Leaks, Offshore Leaks, le ha servido al país para recaudar un gran monto de impuestos, le ha servido al país para identificar lugares donde efectivamente muchos poderosos y muchos magnates han escondido sus fortunas, donde han pagado menos impuestos. Y es valioso en todos esos casos, pero en el caso de él, ahí sí es ataque y desprestigio. Ahí hay otra gran contradicción. 7:17 a.m. para los oyentes que se unen a la sintonía de 6 a.m. esta hora. Estamos hablando con Carlos Eduardo Huertas, periodista, miembro del Consorcio para Periodistas de Investigación,
director de Conectas, participó en la alianza editorial del Espectador Conectas, alianza que compromete también al diario El País de España, que hace parte de nuestra casa de Prisa en el mundo. Alejandro, lo escucha Carlos, que creo que es exalumno suyo, ¿no? De la Universidad Semana, de la antigua Universidad Semana, ¿cierto? Sí, Gustavo. Sí, claro que sí. Estuvo hasta más o menos 2013, 2014 como editor de investigaciones de Semana. No, muy buen periodista, Gustavo, y me alegra mucho, pues digamos, este tipo de periodismo, investigación colaborativo, transnacional, que hoy en día, como nos damos cuenta, entre fenómenos como las migraciones, pues los temas de crimen organizado necesitan ese tipo de colaboración. Y en eso tengo una pregunta para Carlos, y es la siguiente. Aquí uno ve como 3 categorías en las personas que han salido a la luz pública. Uno, pues, claramente, los que hacen los lavados de activos y cometen, digamos, esconden sus bienes ilegalmente. Los que eluden y evaden los impuestos, y los que tienen cuentas en el exterior y en paraísos fiscales, pero declaran en sus países sus cuentas. Pero pues digamos que cuando salen todos juntos se pueden cometer, digamos, injusticias de que uno cree que todos están cometiendo una gran ilegalidad. ¿Cómo diferenciar, Carlos, los que están evadiendo, los que están lavando y los que tienen una cuenta en el exterior y la están declarando y que están haciendo bien las cosas? Alejandro, primero un gusto coincidir y como bien dice Gustavo, pues la escuela de la antigua Semana sin duda marcó un referente pues para lo que se está haciendo en periodismo hoy desde diferentes frentes en el país. Mire, es una muy interesante pregunta. La primera vez que abordamos este tipo de investigaciones, y cuando el equipo de Conectas y sus aliados con El Espectador y otros medios en el país, alrededor del mundo, y empezó a salir información de Colombia, lo primero que todos imaginamos era, no, aquí va a aparecer la gran fortuna de los narcos, los peores criminales, que desafortunadamente Colombia tiene mucho de eso, ¿no? Corruptos, lavadores, bueno. Y lo sorprendente fue que eso no fue así. O sea, el rasero ha sido gente poderosa, funcionarios, exfuncionarios públicos, contratistas capaces de influir en funcionarios públicos porque son grandes financiadores de campañas políticas, magnates. Entonces uno dice, bueno, aquí algo diferente está pasando, ¿sí? Parece que los narcos y el crimen organizado todavía sigue manteniendo sus caletas en barriles de plástico en las fincas, ¿sí? Y el dinero de otras fuentes pues se está llevando a este tipo de espacios que son lagunas tributarias. ¿Cómo diferenciarlo? Bueno, la pregunta es, ¿esto ha sido importante o no ha sido importante? La respuesta está precisamente en lo que ha impactado y lo que la DIAN misma reporta como un gran logro a través de la normalización de activos. Si esto no fuera importante, si esto no tuviera una relevancia para el país, pues el gobierno no hubiera recaudado un peso a través del proceso de la normalización tributaria. Pero como le repito, ha sido $1 trillón lo que ha venido recaudando la DIAN a partir precisamente de estas revelaciones periodísticas. Entonces, bueno, creo que ahí está la respuesta, ¿sí? Yo no soy nadie pues para decir quién es o no una persona que está cometiendo un acto ilegal. Para eso están las autoridades, o un acto irregular, porque entiendo que este tipo de actuaciones tributarias se subsanan simplemente con el pago de los impuestos. Y bueno, y eso fue lo que hicieron precisamente a través de esa forma de normalizar o esa amnistía tributaria que se inventó el gobierno precisamente para que la gente pudiera traer esos recursos y salir de esa zona gris en la que en aras de discusión estaba el país antes de 2015. Carlos, cuando uno mira, por ejemplo, el apartado de los grandes cacaos, bueno, está Sarmiento Angulo y responde que sí, que tiene una sociedad que se llama LCSA Inc. en Islas Vírgenes, pero que está debidamente reportada a la DIAN en sus declaraciones. Está Alejandro Santo Domingo, quien además es el dueño del Espectador, diciendo que sí, que efectivamente existe Black Swan, que es una empresa en Islas Vírgenes.
pero que tiene cero relación con el Grupo Santo Domingo y que además también cumple con todo. Están los Gilinski, los 3 Gilinski con cerca de 30 y tantas empresas, eso sí no respondieron nada. ¿Ustedes quedan satisfechos con las explicaciones y no explicaciones de los cacaos? Es una muy buena pregunta, Gustavo, también porque en las anteriores revelaciones y leaks globales aparecían siempre los grupos empresariales, ¿sí? Y allí, digamos, desde la Alianza del Espectador y de Conectas, pues habíamos tenido una reserva, pues porque es normal que los grupos empresariales abran operaciones globales y mundiales, ¿no? Recuerdo mucho el caso de Avianca, pues Avianca tiene un hub en El Salvador y tiene una operación en Panamá, en fin, y era como grupo empresarial. El valor de Pandora Papers en esta oportunidad es que le llega al bolsillo directamente de los magnates, ¿sí? O sea, lo que se encuentra de Luis Carlos Sarmiento, lo que se encuentra de los señores Gilinski, lo que se encuentra del señor Santo Domingo y los otros cacaos, como usted los menciona, son cosas de su bolsillo, son cosas que están a nombre personal de ellos, ¿sí? Una de las cosas que creo que evidencia el rigor periodístico con el que se hizo este trabajo es que precisamente uno de los dueños de uno de los miembros aliados, como es el señor Santo Domingo, pues también estuvo, digamos, en el mismo proceso de contrastación que se hizo exactamente con todo el mundo, utilizando el mismo rasero, y bueno, él da sus razones. Ya vuelvo e insisto, será quienes las autoridades quienes que tengan que valorar si en efecto eso ha estado o no declarado dentro de sus declaraciones de activos, ¿sí? Yo le digo, por ejemplo, una experiencia muy interesante que tuvimos con un grupo de empresarios que en medio de esta investigación tuvimos la oportunidad de reunirnos. Ellos tenían un patrimonio importante de más de 400 mil millones de pesos por fuera del país. Y cuando empezaron las actuaciones de normalización, ellos contrataron un grupo de abogados y ahí viene un proceso de autorreflexión, digamos, de autoconcientización, de decir, bueno, también aquí quede claro o no, ¿sí? Y los abogados pues a veces también tienen interpretaciones o no. Y ellos al final, durante 2 años en un proceso de normalización, y nos mostraron sus declaraciones de renta, solamente por normalización tributaria de sus patrimonios particulares pagaron 60 mil millones de impuestos, 60 mil millones de pesos en impuestos de esos bienes y esos activos que no habían declarado, ¿sí? Y estos no son los magnates de los que estamos hablando, son gente rica, constructores importantes, pero ni siquiera aparecen en los rankings de ningún lado. El tema de hoy hablar de los billonarios en paraísos fiscales, pues es que es una discusión global de la cual no podemos estar ajenos. O sea, recuerden, hasta hace poco los grandes países del mundo estaban reunidos con un único fin, y era discutir cómo hacer para que las empresas de tecnología tributen, ¿sí? Porque obtienen ganancias gigantescas, entre otras cosas por la información que producen los medios, ganancias gigantescas, y no pagan un solo peso de impuestos en ningún lado. Entonces estaban discutiendo a nivel global eso. Entonces esta es una discusión que anteriormente en Colombia se veía con cierto reparo, no, es que aquí no se habla de impuestos, aquí no se habla de este tipo de cosas, pero pues la verdad es que hemos visto lo que ha sucedido cuando lo que sucedió con el primer intento de reforma tributaria de los últimos meses atrás. Pues la gente está cansada, y la gente tiene derecho a estar cansada porque pues hay una situación de crisis, hay una situación que demanda recursos, y la forma de obtener estos recursos está bien, todos tenemos que poner, pero lo que no es, lo que no resulta justo es que a través de esta ingeniería financiera a la que no tiene acceso todo el mundo, se cree un sistema que perjudica a la gente, porque hay gente con poder que tiene capacidad de esconder dinero, y esto tiene un impacto directo en la economía y en el día a día de los ciudadanos de a pie. Y reforma tributaria tras reforma tributaria, si me permite, ahí le agrego, Carlos, aparecen 2 expresidentes, César Gaviria y Andrés Pastrana. ¿Qué encontraron ustedes? Gracias, Vanessa. Bueno, en América Latina aparecen 14 personas que han que han detectado esta posición de ser los primeros mandatarios de su país, ¿sí? Uno de los que está un poco más enredado por la evolución de las declaraciones es
el presidente Piñera, que siendo presidente participó en una operación de una venta de una mina, y bueno, pues ahí está dándole explicación a sus ciudadanos. El presidente Lasso en Ecuador, bueno, venía del mundo financiero, y ahí está pues también hablando. Los presidentes de Panamá, que también pues tiene unas particularidades. En el caso de Colombia están dos expresidentes, el expresidente César Gaviria y el expresidente Pastrana. En el caso del expresidente Pastrana, él llevó parte de su patrimonio familiar a una sociedad en Panamá. Él insiste que pues fue algo que se declaró en todo momento, algo que vuelvo y repito, pues no es algo que tengamos nosotros capacidad de definir. Lo único que sí es llamativo es que el esquema que él escogió era un esquema que favorecía la protección de su nombre, ¿sí? O sea, ni su nombre, o sea, todo el esquema era un esquema secreto. Él dijo que nunca había escondido esto, pero pues la verdad es que los formularios que aparecen en los documentos de Pandora Papers, pues sí confirman que él autorizó que aparecieran otros nombres de otras personas, ¿sí? Eso en Colombia tiene una denominación común, pero en estos esquemas financieros, pues es normal uno decir, yo no quiero que aparezca mi nombre, quiero que aparezca el nombre de un agente residente o de otra persona allí en vez de mi persona, ¿sí? Y eso, pues en el caso del doctor Pastrana fue lo que se hizo. En el caso del doctor Gaviria, yo creo que el país pues ha reconocido el titán político que es desde que llegó al Congreso, al Ministerio de Hacienda, pero poco se conoce de su capacidad y su calidad de magnate, ¿no? Ya desde hace algún tiempo, en la alianza del Espectador y Conectas, pues se ha mostrado cómo participa en unos esquemas financieros importantísimos que manejan seguros en el exterior. En esta oportunidad es una empresa asociada al sector energético, y de igual manera es una empresa que se constituye en Panamá, que luego hace una inversión en Colombia, que las utilidades de Colombia se llevan a Panamá, y obviamente al no ser operaciones en nombre propio, pues solamente a través de Pandora Papers se puede saber que él hace parte de este tipo de esquema. Carlos, pues muchísimas gracias. Seguimos pendientes de esta gran investigación. El diario El Espectador aquí en Colombia, El País de España también comprometido, muchos periódicos del mundo, muchos periodistas con la lupa puesta, y ya veremos cómo se desarrolla este asunto. Queda, entre otras cosas, sobre el tapete que no hay expresidente pobre en Colombia, eso sí se los aseguro. Gracias, Carlos, muy amable. Bueno, Gustavo, Alejandro, Vanessa, muchas gracias. Hernando, hablábamos ahora de la llamada normalización tributaria.